Gloria a Dios. Saludos, bendiciones, iglesia, bendiciones, amigos que nos están viendo, hermanos en Cristo. Desde la sede de nuestra iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios en Valencia, Venezuela. Hoy viernes 8 de mayo del año 2020. Bendiciones. Quisiera compartir hoy una palabra, pero antes vamos a pedir dirección de Dios, ¿verdad? Que Dios abra nuestros oídos, nos dé oídos de sabio, para, como dice su palabra en Isaías, da palabras al cansado. Padre, en nombre de Jesús te bendigo, Señor, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que das a la iglesia de poder compartir la revelación que está en tu palabra, Señor, y poder glorificar tu nombre, Señor Jesús. A ti sea la gloria y sea la honra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad conforme a las Escrituras, Señor, y que la misma Escritura se complemente, la misma Escritura nos responda, Señor, porque tu palabra es todo, Señor, tu palabra es completa. Guíanos, Espíritu Santo, a la palabra del Señor y haz conforme con tu siervo, conforme a tu palabra, Padre, en este día. Amén, amén. Quisiera compartir la palabra que está en Mateo 7:7 y esta prédica se podría llamar pide, busca y llama. Amén. Vamos a ver Mateo 7:7, el Evangelio de Mateo. Dice la palabra, en el nombre de Jesús la leemos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ante todo, quisiera expresarle algo. Aquí el Señor nos está mandando a pedir, a buscar y a llamar, ¿verdad? Muchas veces nosotros empezamos a pedir cosas materiales, o empezamos a buscar cosas materiales, o empezamos a llamar a puertas para conseguir cosas materiales. Pero es muy importante que nosotros podamos entender que primero viene lo espiritual y después viene lo material. En el libro de los Hebreos, Dios nos muestra que Él constituyó el universo por su palabra y Él hizo lo que se ve de lo que no se veía. O sea, todo lo que yo veo viene de algo que no se veía. ¿Ok? Porque Dios es un Dios creador. Por lo menos este púlpito, este atril, fue hecho de lo que no se veía. Estuvo en la mente de alguien y se hizo primero y después se llevó a lo material. Así nosotros debemos empezar a pedir, a buscar y a tocar y a llamar las cosas espirituales. Yo quisiera compartirle. Yo empecé a orar y yo dije, Señor, porque Dios me dio esta palabra, y yo, ¿qué quieres tú que yo pida, Señor? Porque muchas veces yo pido, sí, yo he pedido, Señor, necesito provisión, Señor, necesito tengo necesidad de comida, tengo necesidad de algo que me hace falta, tengo necesidad de vestido, tengo necesidad de provisiones. Casi siempre pedimos así. Pero el Señor me dijo algo, ¿qué tienes que pedir? Bueno, vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5. Dice el libro de Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, aleluya, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios.
Hay algo aquí que Dios nos está mandando a pedir, sabiduría. Y Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Y dice, todo aquel que tenga falta de sabiduría, todo aquel. Entonces, ¿por qué es importante la sabiduría? ¿Qué debemos pedir primero? Debemos pedir primero sabiduría. Vamos a ver el libro de Proverbios. Aleluya. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, dice, ante todo pide sabiduría. Gloria a Dios. Ante todo, o sea que primero, antes de pedir cosas materiales, antes de pedir sanidad, antes de pedir provisión, pide sabiduría. Ante todo pide sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, dice el libro de Proverbios. Pero cuando yo voy a adquirir algo, cuando yo voy a ser dueño de algo, yo primero tengo que pedir eso. Entonces, la sabiduría no se ve, la sabiduría es espiritual. La sabiduría, ¿por qué tienes que pedir primero sabiduría? Bueno, porque si tú no eres sabio, no vas a poder vivir una vida como a Dios le agrada. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es respetar a Dios. Y hay señales de hombre sabio y nosotros debemos estar escudriñándonos nosotros mismos bajo la luz de la palabra y ver si nosotros estamos viviendo una vida sabia. Por lo menos el mismo libro de Proverbios, le animo que lea el libro de Proverbios. Es una gran bendición el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, los primeros 7 capítulos empieza con la frase hijo mío. Los 7 primeros capítulos del libro de Proverbios empieza con la frase hijo mío. Es un padre hablándole a un hijo. ¿Y quién está hablando aquí? Bueno, el Espíritu Santo, pero por medio de Salomón. Si vemos, Salomón tuvo una experiencia grande. Salomón fue sabio, dice la palabra en Primero de Reyes, que él pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dio sabiduría más que todos los reyes en su época. Él era más sabio que todos los reyes y tenía más riquezas que todos los reyes también. Era un hombre sumamente rico, pero sumamente sabio también. Entonces, hay señales. Hay muchas señales de las personas sabias, pero le voy a decir algunas. Por lo menos, el hombre sabio es discreto y es prudente. Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11. Le voy a explicar algo. Dios nos da, Dios nos provee, Dios hace milagros, pero nosotros debemos tener sabiduría para poder entender los tiempos de Dios. Tenemos que tener sabiduría para poder entender las sazones de Dios. Dice la palabra que en el ejército de Israel habían hombres entendidos en los tiempos. Debemos entender el kairos de Dios, los tiempos de Dios. Pero el hombre sabio es ante todo discreto y prudente. Discreto. Una persona discreta es una persona que no llama la atención. Y una persona prudente es una persona que piensa antes de hablar. ¿Cuántas veces se nos han ido las bendiciones por nuestra lengua? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas porque hemos ofendido? ¿Cuántas veces muchas personas han sido despedidas de sus trabajos porque no fueron discretos, no tuvieron discreción, se entrometieron en lo que no tenían que entrometerse? Yo les quiero hablar aquí porque la sabiduría, dice el libro de Proverbios, que la sabiduría se consigue en lo cotidiano. La sabiduría se consigue haciendo la arepa, la sabiduría se consigue en la universidad, en el liceo. Dice la palabra que la sabiduría clama en las calles, la sabiduría está en el camino, la sabiduría está en la encrucijada de las veredas. Cuando tú tienes, la encrucijada es un camino de varias vías. Cuando tú tienes que decidir algo, tú tienes que ser sabio. Dice la palabra que está en el camino. O sea, la sabiduría tiene que estar en tu diario vivir. Tú tienes que ser sabio para vivir. Dice la palabra que la sabiduría está en la entrada de las puertas. Cuando tú vas a empezar algo, nuevos negocios, cuando tú te casas, que vas a empezar
un proyecto nuevo, tú tienes que ser sabio, porque si no las bendiciones te pueden pasar por al lado y tú no las estás viendo. ¿Por qué? Porque no has sido un hombre sabio. Otra señal de ser sabio, bueno, ya lo hablé, temor de Dios, lo dice Proverbios 1:7. ¿Cómo sabes tú que tú tienes temor de Dios? Bueno, lo responde la misma palabra, porque la palabra te va a responder. El hombre sabio busca que la palabra le responda, porque la palabra no es de interpretación privada, la misma palabra se va a complementar, la misma palabra te responde, la misma palabra te guía. Bueno, el Proverbios 8:13 dice que el hombre sabio, el temor de Dios es aborrecer al mal. Una señal de que tú eres sabio es que ya no te gusta lo malo, que ya no te llama la atención, le tienes asco, le aborreces hacer lo malo. Dice la palabra, el que hurte no hurte más. Ahí hay sabiduría. La palabra de Dios dice, quítense de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia. Si tú todavía te gusta enojarte, si tú todavía dices malas palabras, si tú todavía gritas, no estás viviendo sabiamente. Y por ahí se pueden ir las bendiciones. El hombre sabio, hay una gran señal que es la que más me gusta. El hombre sabio le gusta ser corregido. Proverbios 6:23. Dice la palabra, camino de vida son las reprensiones que te instruyen. El hombre sabio le gusta ser corregido. Si tú te estás molestando porque te están corrigiendo, no eres sabio. No estás viendo las cosas claras. Porque Dios pone personas en nuestro camino que nos corrijan, que han pasado por esas experiencias y nos están corrigiendo para que nosotros no pasemos por esa experiencia. El hombre sabio, dice la palabra, en la multitud de los consejos está la sabiduría. Algo hermoso también, que es una señal de un hombre sabio, hace las cosas para alegrar el corazón de Dios. Aleluya. Jesús era un hijo sabio, era un hombre sabio. Dice la palabra en Mateo 3:17 que cuando Jesús cumple la justicia de Dios, que se bautiza, dice la palabra que se oyó una voz desde los cielos que le dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y dónde está eso en la palabra? Bueno, está en el Antiguo Testamento también, en Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra el corazón del padre. Aleluya. Tú estás dando alegría a Dios, estás haciendo las cosas para alegrar a Dios. Si tú estás haciendo las cosas para tú comer, para tú sentirte bien, si tu objetivo es vivir esta vida, bueno, lo más agradable posible, pero si no estás haciendo las cosas para honrar al Padre, para alegrar su corazón, creo que no estás viviendo sabiamente. Lo dice la palabra, el hijo sabio alegra el corazón del Padre. Jesús se humilló, se despojó de su deidad para alegrar el corazón de su papá, de nuestro Dios, de Dios el Padre. Dios nos pide que busquemos sabiduría, por lo menos es lo que Dios a mí me mostró, ¿ok? Porque tengo que ser sabio para vivir la vida cristiana. También Dios nos dice en Mateo 7, buscad y hallaréis. Hay una promesa. El que pide, recibe. Si tú pides sabiduría, Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche. Buscad y hallaréis. ¿Qué debemos buscar? También cometemos un error. Empiezo a buscar, bueno, ya Dios me dio. Bueno, voy a buscar esto, lo material. Voy a buscar el trabajo. Voy a buscar ahora tratar de ver qué invento hago. Esas cosas materiales. Pero también en la misma palabra, Dios te va a decir qué debes buscar. Bueno, lo tenemos en el capítulo anterior de Mateo 7, que es el Mateo 6:33. ¿Qué tienes que buscar primeramente? Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Aquí hay una gran bendición, aquí hay una tremenda luz de Dios. Aquí Dios me está diciendo, tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Bueno, mire, el reino de Dios es la soberanía de Dios en su vida. El reino de Dios es la obediencia hacia Dios. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Lo vamos a ver en el mismo capítulo 6 de Mateo, pero versículo 9. Dice la palabra, Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Si tú buscas primero hacer la voluntad de Dios, si tú buscas primero obedecer a Dios, ¿y dónde vas a buscar la voluntad de Dios? En la palabra. Tú tienes que buscar la voluntad de Dios. Tú estás hecho con un propósito eterno. Dios te creó con un propósito eterno, un propósito espiritual poderoso. Pero nosotros desviamos nuestra mirada hacia las cosas materiales cuando debemos buscar las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son hechas de lo que no se veía, dice la palabra. Entonces, buscar el reino de Dios es buscar obedecer a Dios, buscar hacer la voluntad de Dios, pero tiene que ser una decisión tuya. En el libro de los Salmos, el salmista dice, me deleito en tus mandamientos. Me gustan tus mandamientos, pero dice, en ellos he puesto mi voluntad. Es una decisión de obedecer a Dios. Y su justicia, esto es poderoso, hermano. ¿Qué es la justicia? Bueno, en el griego original, la palabra es dikaiosune, que significa, buscar la justicia de Dios significa buscar la rectitud de Dios, buscar el carácter de Dios. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú obedeces a Dios, tú empiezas a ser transformado, tú empiezas a tener el carácter de Dios. Nosotros debemos buscar primero hacer la voluntad de Dios para tener el carácter de Dios, tener el carácter de Jesús, el dikaiosune de Jesús, que es una rectitud divina, es un carácter divino. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser transformado, tú tienes que renovar tu mente para poder entender las cosas del Señor, para que Dios te pueda utilizar con poder. Porque Dios no nos salvó en esta tierra para que nosotros, esto es pasajero. Dice la palabra que si nosotros esperamos en esta vida en Cristo solamente, somos dignos de que nos llamen miserables. Entonces, ¿qué tienes que buscar primero? Busca el reino de Dios primero. Busca tener el carácter de Cristo primero y todas las cosas serán añadidas. Aleluya. Es una ley. Es una ley. Porque ya tú vas a empezar a caminar caminos de rectitud, ya tú vas a empezar a caminar caminos de justicia, veredas de paz. Dice la palabra que serás bienaventurado en todas las cosas que tú hagas, según el libro de Salmos capítulo 1. Entonces, ¿qué debemos pedir? Debemos pedir sabiduría, que debemos buscar obedecer a Dios y ser transformados. Y vamos a ser transformados durante todo el tiempo que estemos en la tierra de los vivientes, durante todo el tiempo que estemos debajo del sol. Todo ese tiempo que estemos aquí, vamos a ser transformados. Es una transformación diaria, una transformación segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, 365 días al año. ¿Qué tenemos? La otra parte dice de la palabra, llama y se os abrirá. Gloria a Dios. Llamar y que se te abra es una consecuencia de tu ser sabio, de obedecer a Dios
y de tener el carácter de Jesús. No es lo mismo que yo toque una puerta. Yo toco una puerta y el que está dentro no sabe quién está tocando la puerta. Pero si yo llamo a la puerta, el que está dentro sabe quién está llamando. Si yo voy a casa de mi familia, no es lo mismo que yo toque la puerta, que yo diga, familia, soy tal persona. Ellos reconocen, oye, ahí está mi hijo, ahí está mi hermano, te abren la puerta. Por eso es que debemos llamar. Pero, ¿qué puerta Dios va a abrir? Bueno, la puerta del Evangelio. La sabiduría tiene que ver con la provisión. El pedir tiene que ver con la provisión. Pero tienes que ser sabio para aprovechar la provisión. ¿Cuántas personas no han perdido los trabajos? ¿Cuántas personas no han perdido grandes empresas porque no han sido sabios? ¿O cuántas personas han perdido los matrimonios por no ser sabios? ¿Cuántas personas están pasando hambre por no ser sabios? La sabiduría pedir tiene que ver con la provisión. Buscar tiene que ver con la santidad, con el carácter de Dios, con obedecer a Dios. Pero llamar tiene que ver con la predicación del Evangelio, con el evangelismo. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 3, que le pide a la iglesia que ore para que el Señor le abra puerta para la palabra. Usted sabía que si Dios no abre la puerta de la palabra, usted le puede predicar a cualquier persona, pero esa persona no va a entender, no va a ser salvo. El único que abre la puerta es Jesús, porque Jesús es la puerta. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él. La iglesia es la representación de Jesús. Nosotros debemos empezar a llamar a esas puertas para que Dios abra la puerta del Evangelio. La puerta del Evangelio es nuestra nación, la puerta del Evangelio es nuestra familia, pero la familia, la nación, el vecino va a ver si tú eres un hombre sabio, va a ver si tú haces las cosas temerosos de Dios. El vecino, tu familia, va a ver si tú tienes un carácter distinto, si tú dejaste de gritar, va a ver si tú dejaste de robar, va a ver si tú dejaste de maldecir. Tiene que ver con esa puerta abierta de la revelación. Según Isaías, capítulo 29, versículo 11, Dios mandó un espíritu de sueño para que el que leyera la palabra no entendiera. Selló el libro. Nosotros debemos orar, clamar para que Dios abra la puerta de la palabra, la puerta del Evangelio, la puerta de la revelación. Yo no puedo leer la palabra como un libro histórico. Yo no puedo leer la palabra como un libro de conocimiento. Yo tengo que leer la palabra con la fe de que Dios me va a hablar por esa palabra. De que el Espíritu Santo me va a guiar a Jesús por medio de esa palabra. Que voy a ser transformado por esa palabra. Y nosotros debemos llamar a esas puertas. Señor, estoy yo aquí, yo estoy a la puerta, Padre. Abre la puerta del Evangelio en mi familia, abre la puerta del Evangelio en mis vecinos, que yo pueda saber los tiempos, que yo pueda discernir las personas que tú vas a salvar, que yo pueda discernir dónde evangelizar, dónde está la necesidad, Padre. Tiene que ver el llamar para que se te abra con las oportunidades que Dios da para utilizarte como medio de salvación. Nosotros somos medio de salvación de Dios. Nosotros no fuimos salvos para que Dios nos diera. Nosotros fuimos salvos para ser vasos de honra, para que Dios nos utilice para predicar su palabra. Porque dice la palabra que Él menospreció la sabiduría humana y Él en su voluntad quiso salvar al mundo por medio de la locura de la predicación.
Dios salva al mundo por personas de carne y de hueso que predican la palabra. Personas de carne y de hueso que tienen el carácter de Cristo. Personas de carne y de hueso que son sabios. Personas de carne y de hueso que están obedeciendo a Dios. Y el que es transformado tiene que, eso ya es producido por Dios. No es algo que tú lo quieras hacer que vino de ti porque tú eres bueno, sino que Dios va a producir en ti predicar. Dios va a producir en ti tener una vida santa, tener una vida de ejemplo, para que sean ganados sin palabras por tu conducta. En el nombre de Jesús les pido, hermanos que nos están oyendo, amigos que nos están oyendo, porque sabemos que otros países están viendo estas prédicas que Dios en su misericordia ha permitido que hagamos en la iglesia, que oremos, que le pidamos a Dios sabiduría, que nos olvidemos de las cosas materiales. Olvídate de tus necesidades materiales, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios primero que se ha mostrado su voluntad en tu vida, que se ha mostrado qué áreas de tu vida tienes que entregarle. ¿Todavía te enojas fácilmente? ¿Todavía eres imprudente de labios? ¿Todavía hieres con lo que tú hablas? Que le pidamos a Dios: Señor, abre la puerta del evangelio. Siento una necesidad de predicar, siento una necesidad de compartir tus buenas nuevas. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y quisiera terminar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu glorioso nombre, Padre. Sabemos que somos unos vasos de barro, Señor, pero hay un tesoro en nosotros. Ese tesoro se llama Jesús, nuestro Señor. Como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedimos tu misericordia, Padre, esta mañana, para que no seamos vasos de ira, Señor, sino vasos de honra, Padre. Que tú puedas utilizarnos con poder, Padre, para dar las buenas noticias a tantas almas, Señor, que tienen necesidad. Y que nosotros podamos ser ejemplo, que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, Señor, así como el apóstol Pablo era imitador de Cristo. Y tú lo utilizaste y llenaste toda la tierra del evangelio, lo utilizaste para predicar tu palabra. Padre, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por los pastores, Señor, que has puesto en las iglesias para dirigir, Señor, el rebaño. Gracias por las ovejas y gracias por los hermanos. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre, y te doy gloria. Amén. Amén.